Hola a todos y bienvenidos. En este video vamos a ver una introducción a Excel y cómo hacer fórmulas para operaciones matemáticas básicas y calcular porcentajes. Así que si son nuevos en Excel, seguramente este video les va a servir. Una de las cosas más típicas que queremos poder hacer es sumar los valores de dos celdas. Por ejemplo, si tenemos 25 y 10 en las columnas A y las columnas B, lo que tenemos que hacer es escribir una fórmula que va a ser signo igual. Siempre las fórmulas en Excel se arrancan con el signo igual y después vamos a tener que poner A6, que es esta celda, fíjense es la columna A y la fila 6, más la otra celda que es B6. La pueden escribir B6 o la pueden cliquear. Fíjense que ahí queda seleccionada en rojo y ahí nos da la suma, que da 35. Fíjense que están seleccionadas las dos celdas que queríamos sumar. Y la fórmula es esa, igual, y los nombres de las celdas, A6 más B6. Para restar es bastante similar, lo único que hay que hacer en vez del más es poner un menos, así que es igual y A6 menos B6. También con esa misma lógica podemos multiplicar. Por ejemplo, si queremos multiplicar estos valores, vamos a hacer es igual a 13, que es esta, por el por, vamos a tener que poner el signo de asterisco, A14, no, B13, ahí está, ¿ven? Ahí nos quedan seleccionados y fíjense es igual a 13 por B13, son 33 por 3, 99. También podemos combinar multiplicando o con cualquier operación, trabajar con el valor de una celda y también otro valor numérico. Por ejemplo, si queremos hacer esta por 100, hacemos igual. Seleccionamos esta celda, que es la A13, el signo asterisco, que es para multiplicar, por 100 y tenemos el resultado ahí, 3300, es igual a 13 por 100. Para dividir es lo mismo, se divide con la barra. Y también otra cosa que se puede hacer es, si nosotros habitualmente también vamos a poder querer hacer la suma total de una serie de celdas, si queremos sumar todos estos valores, fíjense que acá ya automáticamente aparecen sumados, dice sum 320. Si yo quiero llegar a ese resultado, lo que tengo que usar es el operador sum. Entonces la fórmula sería igual sum, y entre paréntesis necesito seleccionar todo este rango. Lo puedo seleccionar a mano, así. Y fíjense que el rango es en la celda desde la que empieza, que es la A28, 2 puntos, la celda en la que termina, que es la H28. O sea, desde la H28 hasta la A28, todo ese rango que lo sume con el comando sum. Fíjense que da los 320 que queríamos que nos dé. Ahí está el comando como sería, ¿no? Esta que 26, esta acá quedó más cortito, porque también pueden seleccionar rangos más chicos, el rango que ustedes quieran pueden seleccionarlo así también con el mouse, si les gusta así. Y otra opción que hay en Excel es la autosuma. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos todo esto y apretamos este botón de autosuma, fíjense que en la celda siguiente nos va a automáticamente sumar todos estos valores y dar el resultado que acá, que es 320. Por ejemplo, la autosuma también nos puede servir, en este caso, si tenemos una tabla y queremos hacer el cálculo de los totales, podemos seleccionar toda la tabla, apretar la autosuma y fíjense que acá abajo nos aparece 5 más 10 son 15, 5 más 6 son 11, y también si queremos que nos aparezca acá el total, podemos seleccionarlo y así nos calcula también 5 y 5 son 10 y 10 y 6 son 16, o sea, nos calcula el total para las filas y para las columnas según cómo lo hagamos, ¿no? También podemos arrastrar una fórmula. Yo acá tengo esta fórmula de suma de estas dos celdas. Y si yo tengo la fórmula acá y voy a esta parte de abajo a la derecha de la celda, fíjense que aparece como un más negro ahí. Si yo lo arrastro, fíjense que la fórmula se va arrastrando y nos va sumando para cada fila cuál es la suma entre estas dos. Después de estas dos, 43 más 10 son 53, 11 más 24, 35 y así sucesivamente. También lo que puedo hacer es seleccionar todo este espacio y apretar el botón de llenar, el relleno, y en este caso si le pongo que llene para abajo, fíjense que agarra esta fórmula y la completa para abajo en la selección que yo hice, que es, bueno, es lo mismo que les mostré, arrastrarlo o llenándolo. Y lo último que vamos a ver es cómo calcular porcentajes. Por ejemplo, si yo tengo esta tabla con las celdas, unas filas y las columnas A y B y los totales, esta es la tabla, y yo quiero calcular los porcentajes,
por fila y por columna. Lo que tengo que hacer sería como una regla de 3 simple, ¿no? Si yo quiero calcular el porcentaje por fila de esta celda, de la celda AA, sería 25 por 100 dividido el total de la fila, que es 35, o sea, 25 por 100 dividido 35. Y yo esto lo puedo hacer así. Pongo el igual y selecciono esta celda, que es la de 25, que es la C47, por 100 dividido esta celda de acá. ¿Bien? Después de eso, yo esta fórmula la puedo arrastrar para abajo. Y fíjense que además, esta tiene un signo de pesos. Cuando ustedes tienen un signo de pesos en la fórmula, en seleccionando una celda, lo que hace es que esa columna, o sea, esta celda, quede trabada. Y ahora van a ver cuando la arrastran que ese E47, cuando yo la arrastré, como tiene un signo de pesos, no se movió para acá al arrastrarla, sino que esa celda queda fija. Y yo quiero que quede fijo porque el total del cálculo de porcentaje que estoy haciendo siempre va a ser 35 en esta fila, 55 en esta y 90 en esta. Por eso yo necesito que al arrastrarlo no se mueva de la columna E. Por eso el signo de pesos antes de la E hace que quede ahí esa E fija y no se arrastre. Eso siempre se hace que calculen porcentajes, es muy común. Y por columna es bastante similar. En este caso lo que hice fue trabar el 49, que es la fila. Ahora van a ver por qué. Fíjense que si yo hago la regla de 3 simple para calcular esto, sería 25 por 100 dividido el total de la columna, que es 48. Y fíjense que si yo lo arrastro, ahí da el total del porcentaje por columna. Y además, la gracia de esto es que lo podemos arrastrar a las otras y también nos da el total por columna. Y por eso es que le habíamos trabado el 49 para que no se mueva de acá de esta celda cuando lo arrastramos, que no se vaya del 49 cuando lo arrastramos para abajo, y sí se vaya de la columna, que se vaya moviendo primero en el 48 para esta fila, para esta columna, después que se mueva esta columna para cuando queremos calcular el total porcentaje de esta columna, y así sucesivamente. Así que bueno, esto fue una introducción a cómo hacer fórmulas para operaciones matemáticas y calcular porcentajes en Excel. Espero que les haya servido y bueno, si les sirvió, suscríbanse al canal y dejen un like.